Hablar de República Dominicana y Haití juntos no es hablar de dos países vecinos cualquiera. Es hablar de dos mundos que coexisten en la misma isla, pero que nunca han compartido identidad, idioma, cultura ni religión de manera profunda. Esta es una verdad incómoda, directa y difícil de aceptar. La historia, la cultura, la religión y el idioma han construido barreras que no se cruzan con tratados ni discursos diplomáticos. Cada interacción cotidiana entre estos pueblos confirma lo que la historia ya dijo hace siglos. La compatibilidad es un mito. Desde el idioma hasta la religión, desde la economía hasta la educación, cada diferencia refuerza la distancia. Cada choque cultural que ves en mercados, escuelas, transporte o comunidades es evidencia de que estos pueblos funcionan bajo reglas distintas, con valores distintos y prioridades distintas. No es cuestión de odio, no es cuestión de prejuicio, es cuestión de estructura, de identidad y de memoria colectiva. Y aquí viene la parte que muchos evitan. Mientras algunos buscan integración a cualquier costo, la realidad cotidiana demuestra que la convivencia solo puede darse bajo tensión, fricción constante y límites claros. Ignorar esto es construir castillos de arena sobre realidades que no se mueven. Reconocerlo duele, incomoda y desafía la narrativa cómoda de hermandad y unión que muchos promueven sin base real. Pero la verdad no se suaviza, no se adapta, no negocia. En este guión exploraremos, con evidencia histórica, cultural y cotidiana, por qué República Dominicana y Haití no son compatibles, por qué sus diferencias no se alinean y por qué, a pesar de la cercanía geográfica, la brecha entre ambos pueblos es profunda, estructural y persistente. Aquí no hay lugar para ilusiones, solo para la verdad cruda, directa y necesaria. Para entender por qué República Dominicana y Haití nunca serán compatibles, hay que empezar por el origen. No hay otra manera. El presente no se explica sin el pasado y, en este caso, el pasado lo condiciona todo. La isla que hoy comparten fue dividida por dos potencias coloniales completamente distintas, España y Francia. Esa división no fue solo geográfica, fue mental, cultural, estructural. En el lado occidental, lo que hoy es Haití, los franceses construyeron una colonia basada en la explotación extrema, plantaciones intensivas, esclavitud brutal, economía diseñada para generar riqueza sin importar la humanidad de quienes trabajaban la tierra. Todo estaba calculado para exprimir al máximo el potencial de cada persona esclavizada, para extraer ganancias sin pensar en la construcción de sociedad. La vida humana no valía nada frente a la eficiencia productiva. En el lado oriental, lo que hoy es República Dominicana, el modelo español era diferente, menos intensivo, más disperso, con una estructura social más fragmentada pero menos centrada en la explotación absoluta. No era perfecto, ni mucho menos, pero no estaba construido bajo la presión extrema que marcó al lado haitiano. Esa diferencia estructural no desapareció con los siglos, se convirtió en raíz, se convirtió en base para la identidad, para la manera de ver la sociedad y para la forma en que ambos pueblos interactúan hasta hoy. Cuando Haití logra su independencia en 1804, se convierte en la primera república negra del mundo. Un hecho histórico, sin duda. Pero esa independencia llega con un precio altísimo. Aislamiento internacional, sanciones económicas y una deuda impuesta por Francia que asfixió al país durante décadas. Haití nace en crisis, bajo presión extrema, y esa presión define su estructura social, económica y política desde el inicio. Durante décadas, Haití tuvo que sobrevivir con instituciones débiles, golpes de Estado constantes, inestabilidad política y problemas económicos crónicos. No es un juicio de valor, es historia. Un país que nace así no puede desarrollarse igual que otro que tuvo otras condiciones. Mientras tanto, el lado dominicano, aunque con sus propios conflictos internos, siguió un camino diferente. Mayor conexión con el exterior, evolución institucional más estable, desarrollo social distinto. Dos caminos que nunca se cruzaron, dos lógicas que nunca coincidieron. La compatibilidad desaparece antes de intentarla. Durante el siglo XIX, Haití ocupó el territorio dominicano durante más de 2 décadas. Este hecho no es un simple capítulo histórico. Es un trauma que marcó la identidad de ambos pueblos.
La memoria de la ocupación se transmitió de generación en generación. Los dominicanos crecieron con historias de resistencia, de ocupación y de defensa de su cultura. Los haitianos crecieron bajo la presión de mantener su independencia frente a desafíos internos y externos. Dos pueblos moldeados por historias completamente distintas. Dos mundos que se desarrollaron con valores, prioridades y estrategias diferentes. Cuando ambos se encuentran en la misma isla, el choque no es sorpresa. Es consecuencia natural de siglos de historia. El idioma refuerza la diferencia. República Dominicana habla español, Haití habla criollo y francés. No es solo un tema de comunicación, es forma de pensar, es manera de interpretar el mundo, es identidad. La religión marca otra línea de separación. República Dominicana es mayormente cristiana, católica y protestante. Haití mantiene una mezcla cultural donde el vudú tiene presencia histórica y social significativa. No se trata de juzgar, se trata de entender que estas diferencias estructurales no desaparecen por decreto ni por intención política. Son profundas, forman parte de la manera de vivir, de organizar la familia, la comunidad, la sociedad. La cultura, las tradiciones, las normas sociales y la manera de entender la vida no coinciden. Dos mundos paralelos en la misma isla. Durante el siglo XIX y XX, intentos de integración, acuerdos fronterizos y tratados internacionales se hicieron sobre una base frágil. Ninguno de ellos abordó la raíz del problema, las diferencias estructurales. La historia dominicana fue marcada por la necesidad de defender su identidad frente a una potencia ocupante y una vecindad que no compartía sus mismas estructuras. La historia haitiana fue marcada por la necesidad de sobrevivir en aislamiento y conflicto constante. Estas experiencias definieron la psicología colectiva de cada nación. No se trata de odio, se trata de construcción de identidad. No se trata de prejuicio, se trata de experiencia histórica. Cuando la percepción del otro está construida con siglos de memoria de conflicto y diferencia, la convivencia profunda se vuelve prácticamente imposible. La economía refuerza la separación. República Dominicana, con recursos más diversificados y estructuras institucionales más sólidas, desarrolla una lógica económica distinta a la de Haití, cuyo desarrollo ha estado condicionado por deuda, aislamiento y pobreza estructural. Cuando las poblaciones se encuentran, las diferencias no son solo culturales o históricas, son materiales. Recursos, trabajo, oportunidades, seguridad, todo genera tensión. No es paranoia. Es consecuencia de la diferencia de desarrollo y prioridades estructurales. El conflicto no es casual. La incompatibilidad no surge de la noche a la mañana. Se construye con siglos de decisiones, de ocupaciones, de diferencias económicas, culturales, lingüísticas y religiosas. Cuando llevas generaciones formándote bajo lógicas distintas, no puedes esperar que dos sociedades encajen de la noche a la mañana solo porque comparten territorio. Es imposible. La compatibilidad no se construye sobre la geografía. Se construye sobre la historia, la estructura y la percepción mutua. La memoria histórica no es inocente. Cada dominicano que crece escuchando historias de invasión y ocupación internaliza la necesidad de proteger su identidad. Cada haitiano que crece escuchando sobre desigualdad, fronteras y exclusión internaliza la necesidad de sobrevivir y adaptarse a entornos que no le favorecen. Dos sistemas de pensamiento que chocan naturalmente. No es política, no es odio, es consecuencia directa de siglos de diferencia. Las instituciones tampoco ayudan. Haití tiene estructuras políticas frágiles. República Dominicana tiene instituciones más estables, pero con desafíos propios. Cuando estas instituciones intentan coexistir en un mismo espacio, los conflictos son inevitables. No porque alguien quiera pelear, sino porque las estructuras mismas no coinciden. La administración de la frontera, la seguridad, el comercio, la migración, todo se convierte en fricción constante. La incompatibilidad se mantiene porque la base sobre la que se intentan integrar no es compatible. Y aquí viene una verdad que muchos no quieren escuchar. La historia no se puede borrar. No se puede exigir compatibilidad cuando los cimientos son distintos. Intentar forzar integración sin reconocer estas raíces es ignorar siglos de construcción social, política y cultural. Los problemas no son simples, no son pasajeros.
no se resuelven con discursos bonitos. Son estructurales, son profundos y son permanentes. Si alguien todavía piensa que la compatibilidad podría lograrse solo con voluntad, está subestimando la fuerza de la historia y la estructura social. La realidad es clara. Estos dos pueblos han evolucionado bajo condiciones radicalmente distintas, han construido identidades distintas y han desarrollado psicologías colectivas que chocan inevitablemente. Esto no es exageración ni prejuicio, es consecuencia de siglos de historia, de política, de economía y de cultura. En conclusión, la incompatibilidad entre República Dominicana y Haití no es una cuestión de ideología ni de emociones. Es una cuestión de estructura, de historia y de psicología colectiva. No se resuelve con discursos políticos, no se resuelve con buenas intenciones, no se resuelve ignorando la historia. Se mantiene porque las raíces son profundas, porque la memoria histórica no se olvida, porque las identidades se formaron en contraste y porque las diferencias estructurales son demasiado grandes para ser ignoradas. Cada intento de integración parcial encuentra resistencia natural, porque estas diferencias no son superficiales, son fundamentales, determinantes y permanentes. La isla puede ser compartida, pero el destino y la forma de vivir de ambos pueblos permanecerán siempre distintos, marcados por siglos de historia que nadie puede borrar. Para entender por qué República Dominicana y Haití nunca serán compatibles, no basta con mirar historia, idioma o religión. Hay que mirar la mente de sus pueblos, la psicología colectiva, la manera en que cada grupo percibe al otro. Porque no es solo territorio compartido lo que genera conflicto. Es percepción, es memoria, es miedo, es identidad. Desde generaciones, dominicanos y haitianos se han formado con historias diferentes, con relatos distintos sobre el otro, con experiencias que moldean la desconfianza y el rechazo, aunque nadie lo diga en voz alta. Esto no es odio irracional, no es propaganda, no es exageración. Es resultado de siglos de experiencia histórica que se ha internalizado en la forma de pensar y de actuar de cada pueblo. Los dominicanos crecieron escuchando historias de invasión, ocupación, desorden y pobreza extrema. La narrativa colectiva enseña que Haití representa amenaza potencial, no necesariamente física, sino cultural, económica y social. Los haitianos crecieron con una narrativa distinta: sobrevivir, adaptarse, enfrentar un entorno hostil y marginalizado, lidiar con recursos limitados, con rechazo externo y aislamiento internacional. Cada grupo se forma bajo un conjunto de experiencias que refuerza la identidad propia frente a la diferencia del otro. La mente humana protege lo que considera propio, y cuando percibe amenaza a esa identidad, reacciona con desconfianza, con rechazo, con defensa. La incompatibilidad surge de manera natural, sin necesidad de provocación, porque las identidades se construyen en oposición y contraste. La percepción del otro no es superficial. Los dominicanos ven en Haití pobreza, caos, informalidad, sistema político inestable, prácticas culturales distintas. Los haitianos ven en República Dominicana estructura, recursos, oportunidades limitadas por fronteras y exclusión. Cada percepción alimenta la defensa de la identidad. Cada percepción refuerza la distancia. Y aquí viene algo que pocos quieren reconocer. Estas percepciones no se borran con discursos políticos ni con promesas de integración. Se construyen con generaciones de experiencia. Intentar integrar dos identidades construidas así es como intentar fusionar agua y aceite. Puedes mezclarlos un rato, pero siempre volverán a separarse. La migración refuerza esta dinámica. Haití tiene una población que busca oportunidades y sobrevive en condiciones difíciles. Y la migración hacia República Dominicana genera presión sobre recursos, empleos, infraestructura y cultura. Los dominicanos perciben amenaza, los haitianos perciben rechazo. La interacción se vuelve tensa porque ambos grupos actúan desde la protección de su identidad y su supervivencia. Esta tensión se expresa en todos los niveles: social, económico, político, familiar y cultural. No es paranoia. Es consecuencia directa de la psicología colectiva de cada nación. Los conflictos en la frontera, los incidentes diarios, la discriminación, los abusos y la marginalización no son hechos aislados.
son manifestaciones de un choque estructural de identidades. Cada grupo interpreta la misma realidad desde perspectivas radicalmente distintas, lo que un dominicano considera una defensa legítima de su territorio. Un haitiano puede percibirlo como agresión o rechazo. Lo que un haitiano considera supervivencia, un dominicano puede percibirlo como amenaza o desorden. La incompatibilidad se refuerza constantemente a través de la experiencia cotidiana. La identidad colectiva no es solo memoria histórica, es forma de pensar, de actuar y de anticipar peligro. Los dominicanos anticipan la llegada de problemas, conflictos y presión social desde Haití. Los haitianos anticipan discriminación, falta de oportunidades y rechazo desde República Dominicana. Ambos actúan para protegerse. Y así, sin que nadie busque pelear necesariamente, la fricción surge de manera continua. Esta fricción no es circunstancial ni temporal. Es parte del flujo natural de dos identidades formadas bajo condiciones diferentes. La psicología colectiva también influye en la política y la economía. Los dominicanos priorizan seguridad, control migratorio, leyes de protección de recursos y defensa de la cultura. Los haitianos priorizan supervivencia, movilidad, acceso a oportunidades y adaptación. No hay una misma lógica. Cada país actúa desde la percepción de lo que es vital para su gente. Cuando estas prioridades chocan, los conflictos se vuelven inevitables. Y cuando la psicología colectiva está cargada de siglos de memoria de conflicto y diferencia, los conflictos se intensifican, porque no hay disposición a ceder lo que se considera fundamental para la supervivencia o la identidad. Otro punto clave es la percepción del riesgo. Los dominicanos perciben a Haití como potencial amenaza económica y social. Los haitianos perciben a República Dominicana como barrera y límite de sus oportunidades. Cada acción, cada política, cada medida fronteriza se interpreta a través de este lente de percepción histórica y colectiva. No es emocionalismo, es supervivencia psicológica. La mente humana protege lo que considera propio, y cuando percibe amenaza, responde. Por eso, los incidentes no son accidentes, son consecuencia de décadas de construcción psicológica de desconfianza mutua. El choque cultural también alimenta la psicología colectiva. Haití desarrolla un sistema social basado en supervivencia bajo presión y resiliencia extrema. República Dominicana desarrolla un sistema social con instituciones más estables, respeto a ciertas normas y protección de propiedad. Dos maneras de pensar, de organizar la sociedad y de manejar conflictos que son incompatibles cuando se cruzan. Esto no se corrige con discursos políticos ni buenas intenciones. Se refuerza día a día en la interacción social, en la percepción mutua, en la memoria histórica viva de ambos pueblos. La educación también juega un papel. Dominicanos y haitianos reciben enseñanzas que, aunque no siempre explícitas, refuerzan la diferencia. Historias de invasión, ocupación, resistencia, supervivencia, marginación, identidad. La memoria histórica se internaliza, y esa internalización se convierte en patrón de comportamiento. Cuando se transmite de generación en generación, se convierte en psicología colectiva. Los actos individuales son interpretados a través de esta lente. La compatibilidad desaparece porque la percepción del otro es de alerta constante. El conflicto no es solo política ni economía. Es memoria, es identidad, es psicología. Dos pueblos formados bajo presiones, experiencias y realidades distintas nunca percibirán al otro como igual. Cada interacción se interpreta, cada acción se analiza y cada decisión se toma en función de proteger la identidad propia. Esto genera una incompatibilidad que no es circunstancial, sino estructural. Incluso en los aspectos cotidianos de la vida, la percepción del otro define la interacción. Comercio, trabajo, educación, acceso a servicios, relaciones personales y comunidad. Los dominicanos esperan respeto a sus normas. Los haitianos buscan sobrevivir y adaptarse. Cada incumplimiento de expectativas genera tensión. Y esa tensión, acumulada durante siglos, no desaparece porque alguien firme un tratado o haga un discurso político. La incompatibilidad está arraigada en la manera de pensar de ambos pueblos, en la psicología colectiva que condiciona la vida diaria. Si alguien cree que la incompatibilidad se puede resolver con buena voluntad o discursos de integración,
Está subestimando siglos de construcción mental, histórica y social. La realidad no depende de deseos ni de emociones. Depende de estructura, memoria y percepción. Y en esto, los dominicanos y haitianos viven en mundos que no coinciden. Esto no es exageración ni prejuicio. Es consecuencia directa de historia, cultura, idioma y religión. En conclusión, la incompatibilidad no es un accidente ni un resultado de política pasajera. Es la consecuencia directa de la psicología colectiva de ambos pueblos, construida durante siglos a partir de experiencias, memorias y percepciones radicalmente distintas. La historia define la mente y la mente define la interacción. Por eso los conflictos, las tensiones y las fricciones son inevitables. Por eso República Dominicana y Haití nunca serán compatibles en el sentido profundo de convivencia y desarrollo conjunto. La percepción del otro, la defensa de la identidad y la memoria histórica forman un muro invisible que no puede ser derribado por discursos, tratados ni buenas intenciones. Es un muro estructural, real, profundo, que condiciona cada decisión, cada política y cada interacción. Y entender esto es entender la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Si quieres entender por qué República Dominicana y Haití nunca serán compatibles, tienes que mirar más allá de la historia y la psicología colectiva. Tienes que mirar la cultura, el idioma y la religión. No son detalles superficiales, no son diferencias menores, son cimientos que determinan cómo cada pueblo entiende la vida, organiza su sociedad y establece normas de convivencia. Pretender que estas diferencias no importan es ignorar la realidad. Pretender que se pueden borrar con acuerdos políticos es ingenuidad peligrosa. Empecemos con la cultura. La cultura define costumbres, tradiciones, valores, maneras de relacionarse, de educar a los hijos y de organizar la familia. En República Dominicana, la cultura tiene raíces españolas, con influencias africanas y taínas, pero estructurada de manera que valora la familia extensa, la jerarquía social moderada, la religiosidad católica y la protección del territorio. La vida cotidiana está organizada en torno a estas normas, y cualquier alteración que no se ajuste a ellas se percibe como amenaza o desorden. El dominicano promedio internaliza estas normas desde pequeño, y la identidad nacional se refuerza a través de prácticas culturales compartidas, fiestas, lenguaje, música y rituales sociales. La cultura dominicana tiene un patrón de convivencia que es relativamente predecible para quienes pertenecen a ella, y cualquier desviación genera fricción. En Haití, la cultura es diferente. Se desarrolla bajo influencias francesas, africanas y vudú, con una estructura social que emerge de la supervivencia en condiciones extremas y aislamiento internacional. Las normas culturales priorizan la resiliencia, la adaptación y la creatividad frente a la escasez. La familia es también importante, pero los lazos y jerarquías se organizan de manera distinta. La religión y la espiritualidad forman un eje central en la vida social, mezclando prácticas católicas con vudú y rituales ancestrales. La vida cotidiana haitiana no sigue las mismas reglas que la dominicana, y su manera de enfrentar problemas y organizar la sociedad refleja siglos de adaptación a condiciones diferentes. El idioma refuerza la diferencia. República Dominicana habla español. Haití habla criollo haitiano y francés. No es solo cuestión de comunicación, es cuestión de pensamiento. El idioma condiciona cómo se conceptualizan ideas, cómo se perciben las relaciones, cómo se transmite autoridad, cómo se estructura la familia. El español permite una narrativa lineal, estructurada y jerárquica en muchas situaciones. El criollo haitiano es más flexible, adaptativo, basado en oralidad y contexto. El francés, por otro lado, impone formalidad y distanciamiento. Estas diferencias no son neutras. Moldean la manera de pensar, actuar y percibir al otro. Cuando dos pueblos se comunican bajo lenguajes distintos, se generan malentendidos que refuerzan la desconfianza y la distancia. La religión es otro punto crítico. En República Dominicana, el catolicismo y el protestantismo predominan y condicionan normas sociales, éticas y familiares. La vida moral y la organización de la comunidad están profundamente influenciadas por estos valores.
En Haití, la religión católica también tiene presencia, pero convive con el vudú, que impregna prácticas sociales, rituales y creencias. Lo que un dominicano puede percibir como superstición, desorden o amenaza cultural, para un haitiano es parte de la identidad y de la vida cotidiana. La religión, como la cultura y el idioma, forma un marco de referencia distinto que hace que los dos pueblos interpreten la realidad de manera incompatible. Estas diferencias no son abstractas ni académicas, se expresan en la vida diaria. La manera de educar a los hijos, de organizar la familia, de negociar recursos, de administrar conflictos y de interactuar con la comunidad varía radicalmente. Lo que en República Dominicana se considera respeto y orden, en Haití puede interpretarse como rigidez y exclusión. Lo que en Haití se considera flexibilidad y adaptación, en República Dominicana puede percibirse como caos y falta de disciplina. La incompatibilidad surge de manera natural, no por prejuicio ni odio, sino por la estructura misma de las culturas. La interacción entre estas culturas genera tensión constante. Las fronteras no son solo líneas geográficas, son líneas culturales, lingüísticas y religiosas. Cada cruce, cada migración, cada comercio transfronterizo implica choque de normas, interpretación distinta de la realidad y, frecuentemente, conflicto. La convivencia no se da de manera fluida porque las reglas del juego no son las mismas para ambos lados. Esta es la razón por la cual los intentos de integración, tratados y discursos políticos muchas veces fracasan. No abordan las raíces culturales, lingüísticas y religiosas de la incompatibilidad. La identidad nacional dominicana se construye en contraste con Haití. Parte de la narrativa interna es: somos distintos, somos ordenados, tenemos instituciones y cultura clara. La identidad haitiana se construye en contraste con la adversidad y el rechazo. Sobrevivimos, nos adaptamos, nos resistimos, somos resilientes. Cada grupo define su autoestima y orgullo a partir del otro. La convivencia se vuelve un campo de tensión constante, porque la identidad se refuerza por oposición, no por similitud. Esto genera incomprensión, desconfianza y conflictos que se manifiestan en lo social, lo económico y lo político. Incluso los valores compartidos no son interpretados de la misma manera. La familia, la comunidad, la religión, la supervivencia, el trabajo. Conceptos comunes que se viven de manera distinta. Cuando se intenta armonizar estas diferencias sin reconocer su profundidad, se generan frustración, choque cultural y resentimiento. La incompatibilidad no es accidental, es consecuencia de la manera en que los pueblos se formaron y se internalizaron sus valores. La educación y transmisión cultural refuerzan la incompatibilidad. Cada generación aprende historias de resistencia, supervivencia, diferencia y protección de la identidad. Los relatos de invasión, pobreza, desigualdad, resiliencia, discriminación y éxito se internalizan y transmiten. La percepción del otro no se construye en el presente, se hereda, se repite y se refuerza con cada generación. Esto explica por qué incluso en situaciones de paz política, la incompatibilidad persiste. No es cuestión de liderazgo ni de acuerdos, es cuestión de identidad profunda, internalizada y compartida colectivamente. La incompatibilidad cultural, lingüística y religiosa se refleja en los conflictos fronterizos, en la migración irregular, en la percepción social de discriminación y exclusión, en la administración de recursos y en la interpretación de la ley y la justicia. Todo está condicionado por la manera en que cada pueblo entiende la vida, la sociedad y la supervivencia. La convivencia es posible en espacios limitados y controlados, pero la integración profunda es prácticamente imposible. Si alguien cree que la compatibilidad puede lograrse ignorando estas diferencias, está subestimando siglos de construcción cultural. La realidad es que estas diferencias no desaparecen con discursos políticos ni tratados fronterizos. Se refuerzan en la vida diaria, en la percepción mutua, en la educación, en la religión y en el idioma. La incompatibilidad está escrita en el ADN cultural de ambos pueblos. En conclusión, la incompatibilidad entre República Dominicana y Haití no es solo política, económica o histórica. Es cultural, lingüística y religiosa.
La manera en que cada pueblo piensa, organiza su sociedad y entiende la vida es radicalmente distinta. Estas diferencias forman barreras invisibles que no pueden ser ignoradas, ni suavizadas, ni integradas con discursos o tratados. La convivencia puede existir, pero la compatibilidad profunda no. La isla compartida sigue siendo el mismo territorio, pero dos mundos distintos coexisten en ella, separados por siglos de historia, por identidad, por lengua, por cultura y por religión. Y reconocer esta realidad incómoda es el primer paso para entender la verdad que muchos no quieren escuchar. La incompatibilidad entre República Dominicana y Haití no es teoría, no es discurso académico, no es percepción superficial. Se manifiesta todos los días, en cada interacción cotidiana, en cada pueblo fronterizo, en cada comercio, en cada escuela y en cada barrio donde los dos pueblos se cruzan. La realidad diaria no espera tratados ni acuerdos políticos. Es cruda, directa y muchas veces incómoda. Aquí, los ejemplos cotidianos son el espejo más claro de lo que siglos de historia, cultura, idioma y religión han construido. Desde la frontera hasta las ciudades dominicanas más cercanas a Haití, la interacción está marcada por tensión constante. Los dominicanos esperan respeto a normas, reglas y jerarquías. Los haitianos buscan supervivencia, adaptación y oportunidades. Esto genera conflictos inevitables. En mercados, en transporte, en empleo informal, en servicios públicos. Lo que un dominicano puede considerar invasión o desorden, un haitiano puede percibirlo como necesidad o estrategia de subsistencia. No hay neutralidad en estas interacciones, porque cada grupo actúa según su historia, su cultura y su identidad. La migración es uno de los focos más claros de fricción. Cada año, miles de haitianos cruzan la frontera en busca de oportunidades, trabajo y mejores condiciones de vida. Los dominicanos perciben esto como presión sobre recursos, empleos y servicios. La economía informal se ve saturada, los sistemas de salud y educación se tensionan, y los conflictos sociales emergen de manera natural. Cada medida migratoria tomada por el Estado dominicano genera reacción, resistencia y muchas veces resentimiento de parte de la población haitiana. La interacción diaria entre migrantes y locales no es simple convivencia, es choque de expectativas, choque cultural y choque de supervivencia. En el ámbito laboral, los conflictos son evidentes. Haitianos aceptan trabajos que los dominicanos consideran indignos o mal remunerados, pero que son esenciales para la economía local. Esto genera resentimiento, competencia y tensión social. Cada interacción laboral se convierte en microcosmos de fricción cultural y económica. Los dominicanos exigen normas de trabajo que reflejan su organización cultural. Los haitianos actúan según su lógica de adaptación y supervivencia. La incompatibilidad no necesita palabras, se observa en el trato diario, en la disciplina, en el cumplimiento de reglas y en la interpretación de autoridad. El comercio y los mercados también reflejan esta tensión. Los productos, servicios y precios no solo son elementos económicos, son también símbolos de control y adaptación cultural. Los dominicanos buscan orden, regulación y previsibilidad. Los haitianos buscan flexibilidad, negociación y oportunidad. Esto genera conflicto constante, disputas de espacio, desacuerdos en precios, competencia informal. La interacción económica se vuelve un campo de fricción cultural y psicológica. Cada transacción es, de manera silenciosa, un choque de identidades. La educación es otro escenario de fricción cotidiana. En las escuelas cercanas a la frontera o en zonas con población haitiana significativa, la interacción cultural se hace evidente. Dominicanos y haitianos aprenden en sistemas distintos, con idiomas distintos, con expectativas distintas. Los haitianos enfrentan barreras lingüísticas y culturales. Los dominicanos perciben dificultades en disciplina y comportamiento. Estas tensiones reflejan incompatibilidad. No es cuestión de deseo de integración, es cuestión de estructura educativa y social que refuerza diferencias, que mantiene distancia y que hace que la convivencia sea limitada. La religión y la práctica espiritual también generan roces cotidianos. En República Dominicana, la mayoría participa en rituales católicos o protestantes, donde las normas, festividades y moral social están claramente definidas.
En Haití, la práctica del vudú convive con el catolicismo y rituales ancestrales, generando interpretaciones distintas de lo que es aceptable o normal. Cuando ambos grupos se cruzan, ya sea en espacios públicos o privados, se observan tensiones silenciosas. Dominicanos perciben prácticas como desordenadas o amenazantes, haitianos perciben control y exclusión. La fricción cultural y religiosa no necesita confrontación abierta, se manifiesta en la incomodidad diaria, en la distancia social y en la percepción constante del otro como diferente. Otro aspecto que evidencia la incompatibilidad es la percepción de justicia y autoridad. Los dominicanos esperan cumplimiento de leyes y normas. Los haitianos a menudo actúan en contextos donde la informalidad y la adaptación son esenciales para sobrevivir. Esto genera conflictos, multas, decomisos, disputas legales, detenciones y acusaciones cruzadas. La percepción del sistema legal y social está mediada por la cultura. Lo que para uno es defensa de la ley, para el otro es obstáculo o injusticia. La vida cotidiana se convierte en escenario de fricción constante, no por mala voluntad, sino por interpretaciones distintas de la misma realidad. Los barrios mixtos reflejan la tensión de manera constante. Desde el uso de espacios públicos hasta el comportamiento social, cada grupo interpreta reglas de manera distinta. Dominicanos buscan orden, respeto a normas, previsibilidad. Haitianos buscan adaptación, flexibilidad y oportunidad. Esto genera conflictos de espacio, de conducta, de tolerancia. Cada interacción diaria refuerza la percepción de diferencia, alimenta la desconfianza y refuerza la identidad en contraste con el otro. Los ejemplos cotidianos también muestran que la incompatibilidad no es un fenómeno reciente. Se repite a diario, generación tras generación, reforzado por la memoria histórica, la educación y la transmisión cultural. Cada interacción se interpreta a través de lentes heredados. Historias de invasión, resistencia, supervivencia, pobreza, exclusión, resiliencia. La experiencia cotidiana confirma lo que la historia y la psicología colectiva ya han establecido. La convivencia profunda es limitada y la compatibilidad estructural es prácticamente imposible. Incluso en lo político y social, las decisiones reflejan la incompatibilidad diaria. Las medidas migratorias, las políticas de integración, los programas de desarrollo y los discursos sobre cooperación son percibidos de manera distinta por cada lado. Los dominicanos buscan proteger recursos, seguridad y cultura. Los haitianos buscan sobrevivir, adaptarse y progresar. Esta diferencia de prioridades genera tensión constante y confirma que la fricción no es accidental ni superficial, sino estructural. La percepción del otro también se refleja en el comportamiento individual. Los dominicanos actúan con cautela, desconfianza y protección hacia su territorio y sus recursos. Los haitianos actúan con adaptabilidad, resiliencia y estrategia de supervivencia. Cada acción cotidiana, desde el comercio hasta el uso de transporte público, se convierte en interacción de culturas distintas, donde las reglas no coinciden y el conflicto surge de manera natural. En la vida cotidiana, esto significa que las soluciones simples no existen. No se puede integrar culturas, idiomas y religiones radicalmente distintas solo con políticas públicas o discursos. Cada decisión, cada interacción, cada acción cotidiana confirma la incompatibilidad. La convivencia se logra hasta cierto punto, pero la integración profunda y armoniosa es casi imposible. Los ejemplos cotidianos lo muestran. Mercados, transporte, trabajo, escuelas, espacios públicos, relaciones sociales y comunidades. En cada espacio las diferencias emergen y generan tensión. Si alguien cree que la compatibilidad puede lograrse ignorando estas diferencias, está subestimando siglos de interacción cotidiana, experiencias de vida, transmisión cultural y percepción del otro. La verdad incómoda es que República Dominicana y Haití coexisten en un mismo territorio, pero dos mundos distintos se encuentran cada día. Se cruzan y chocan de manera inevitable. La fricción cotidiana no necesita dramatización. Se ve en la vida real, en la rutina diaria, en la interacción simple de personas intentando vivir y sobrevivir. En conclusión, los ejemplos cotidianos confirman lo que la historia, la cultura, el idioma, la religión
y la psicología colectiva ya habían demostrado. La compatibilidad estructural entre República Dominicana y Haití no existe. La convivencia puede darse hasta cierto nivel, pero siempre bajo tensión, siempre con fricción, siempre con choque de normas y expectativas. La vida diaria evidencia que las diferencias no son teóricas, son prácticas, visibles y tangibles en cada interacción. La única verdad es que estos pueblos viven juntos, pero desde mundos distintos, con reglas distintas, con identidades distintas, con percepciones distintas. Y aceptar esta verdad incómoda es esencial para entender la realidad que nadie quiere confrontar en voz alta. Para entender la incompatibilidad entre República Dominicana y Haití, no basta con mirar cultura, idioma o religión. Hay que mirar la historia, y no cualquier historia. Hay que mirar la historia que ha dejado cicatrices profundas, memorias colectivas y desconfianza heredada. La historia no es pasado muerto. La historia moldea la identidad, la percepción del otro y la manera en que un pueblo actúa hoy. Pretender que la historia puede ser ignorada es un error grave. La historia no se olvida, se internaliza y se transmite. Desde los primeros años de colonización, la isla que hoy comparten dominicanos y haitianos fue un territorio de conquista, resistencia y conflicto. La parte oriental, bajo dominio español, desarrolló un modelo social, económico y cultural distinto al de la parte occidental, bajo dominio francés. Estos sistemas coloniales definieron la estructura de la sociedad, el idioma, la religión y las relaciones de poder. Lo que en el este se consolidaba como orden jerárquico, propiedad de tierras y presencia católica organizada, en el oeste se transformaba en resiliencia, adaptabilidad, esclavitud rebelde y una mezcla de catolicismo y religiosidad africana. Las raíces de la diferencia eran profundas y se consolidaron durante siglos. Cuando Haití logró su independencia en 1804, se convirtió en la primera república negra independiente del mundo moderno. Esto generó un efecto inmediato en la parte oriental. Miedo, desconfianza y preocupación por la estabilidad de su propio sistema. Los dominicanos vieron en Haití un vecino poderoso, radical y diferente, y desarrollaron una percepción colectiva de amenaza. Esta percepción no desapareció con los años, se reforzó con cada conflicto, con cada invasión, con cada intervención. La memoria histórica del miedo y la desconfianza se transmitió generación tras generación. En 1822, Haití ocupó la parte oriental de la isla, estableciendo un gobierno que imponía leyes, idioma y normas culturales distintas a las locales. La ocupación duró más de 20 años y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva dominicana. Para los dominicanos, Haití no era solo un país vecino, era un ocupante, un agente de control y un modelo de sociedad percibido como hostil. La resistencia se convirtió en parte de la identidad dominicana. Las historias de invasión y lucha por la independencia oriental se contaban en cada hogar, en cada escuela, en cada ritual cultural. La incompatibilidad se reforzaba cada vez que se narraba la historia de ocupación. Cuando República Dominicana finalmente se independizó en 1844, la narrativa de diferenciación se consolidó. La identidad nacional dominicana se definió en contraste con Haití. Nosotros somos distintos, ordenados, católicos, españoles. Ellos son otros, diferentes, resilientes, africanos, vudú. Esta construcción identitaria se transmitió de generación en generación, reforzando la percepción de que los dos pueblos no eran compatibles. Cada conflicto, cada frontera disputada, cada medida política posterior, fue interpretada a través de esta lente histórica. Los conflictos posteriores solo profundizaron la incompatibilidad. Las guerras fronterizas, los incidentes diplomáticos y los choques culturales se convirtieron en parte de la memoria colectiva. Cada generación heredó relatos de traición, invasión y tensión. La historia dejó de ser solo un registro del pasado. Se convirtió en brújula de comportamiento, guía de percepción y marco de referencia para la política, la economía y la convivencia cotidiana. La historia económica también juega un papel importante. La parte oriental y la parte occidental desarrollaron economías distintas. La dominicana, basada en agricultura de exportación, propiedad privada
y cierta estabilidad institucional. La haitiana basada en sobrevivencia, comercio informal y adaptabilidad extrema. Esto generó diferencias en la manera de percibir trabajo, propiedad y recursos. La historia económica no solo define riqueza, pobreza y oportunidades, define valores, expectativas y prioridades. Cada choque económico contemporáneo es una manifestación de siglos de historia distinta. El miedo y la desconfianza históricos se reflejan en la frontera actual. Cada política migratoria, cada control aduanero, cada medida de seguridad se interpreta a través de la memoria colectiva de ocupaciones, invasiones y conflictos. No se trata de xenofobia irracional, se trata de miedo aprendido y transmitido. Los dominicanos que viven cerca de la frontera internalizan historias de ocupación, saqueos y conflictos. Los haitianos internalizan historias de resistencia, sobrevivencia y adaptación. Cada interacción contemporánea se ve afectada por estas memorias históricas. Además, la historia refuerza la percepción de diferencia cultural y lingüística. Durante siglos, las políticas educativas, lingüísticas y religiosas reforzaron separaciones. El español frente al criollo y francés, el catolicismo estructurado frente al vudú y religiones sincréticas, costumbres occidentales frente a resiliencia adaptativa. Cada política histórica, cada decreto colonial o nacional, reforzó la percepción de incompatibilidad. No son diferencias menores, son patrones estructurales que moldean comportamiento, expectativas y percepción del otro hasta hoy. La historia también deja huella en la identidad personal y colectiva. Cada dominicano crece escuchando relatos de invasión, resistencia y triunfo cultural. Cada haitiano crece escuchando relatos de esclavitud, rebelión y supervivencia. La narrativa histórica construye orgullo, desconfianza y, muchas veces, intolerancia silenciosa. Esto no es odio innato, es consecuencia de cómo la historia moldea la percepción del mundo y del otro. La incompatibilidad no es un accidente, es un producto histórico que se reproduce continuamente. Los conflictos recientes solo confirman esta realidad. Problemas fronterizos, migración irregular, tensiones políticas y disputas económicas son reinterpretaciones modernas de conflictos históricos. Cada incidente actual se lee a través del lente de siglos de interacción desigual, ocupaciones, guerras y adaptación cultural. La historia no se detuvo, vive en la mente de cada persona, en la memoria colectiva y en la política. Cada choque es evidencia de que los pueblos siguen siendo incompatibles en su esencia. El reconocimiento de esta historia incómoda es fundamental. No es cuestión de demonizar a Haití ni a República Dominicana. Es cuestión de ser realista. Los pueblos son distintos, las raíces son distintas, las memorias son distintas. Ignorar esta verdad solo conduce a frustración, conflictos y políticas ineficaces. La historia enseña que la compatibilidad profunda no se logra por decreto. Se logra cuando se entiende la naturaleza de la diferencia. Y la diferencia entre estos pueblos es estructural, histórica y persistente. Finalmente, la historia explica por qué cada intento de integración profunda ha fracasado. Desde ocupaciones, tratados, acuerdos fronterizos hasta políticas de desarrollo compartido, la incompatibilidad se ha manifestado constantemente. No porque los pueblos sean irracionales, sino porque sus estructuras culturales, lingüísticas, religiosas y memorias históricas no coinciden. Cada intento ignora la base real de la incompatibilidad. La historia no solo moldea pasado, moldea presente y futuro. Reconocer esto no es pesimismo, es lucidez. Comprender la historia permite actuar con realismo, proteger identidad, anticipar fricciones y gestionar interacciones de manera efectiva. No significa que no puedan coexistir. Significa que la coexistencia se da bajo condiciones de fricción y limitaciones. La historia nos enseña que la integración profunda no es posible, que la compatibilidad es un mito y que cualquier intento que ignore la memoria colectiva está condenado a fallar. Y este es el punto clave. La incompatibilidad entre República Dominicana y Haití no es producto de conflicto reciente, no es fruto de prejuicio contemporáneo, no es resultado de una crisis momentánea. Es el resultado de siglos de historia, cultura, religión, idioma y experiencia colectiva.
La incompatibilidad es estructural, real y continua, y reconocerla es el primer paso para actuar con claridad, seguridad y verdad. Después de analizar historia, cultura, religión, idioma, economía, migración y ejemplos cotidianos, la conclusión es inevitable. República Dominicana y Haití no son compatibles, no por azar, no por conflicto reciente, no por prejuicio moderno, sino por siglos de diferencias estructurales que se manifiestan todos los días. La incompatibilidad está en la memoria histórica, en la identidad cultural, en la práctica religiosa, en el idioma, en la educación, en la economía y en la interacción cotidiana. Es imposible ignorarla sin confrontar la realidad. Cada conflicto cotidiano, cada choque en mercados, escuelas o transporte, cada tensión fronteriza, cada política migratoria fallida, es evidencia de esta verdad incómoda. La coexistencia puede darse, pero siempre bajo fricción, siempre bajo tensión, siempre con diferencias que no se superan. La idea de integración profunda es un mito, una ilusión que no resiste el análisis histórico y práctico. Y aquí hay una verdad que pocos quieren escuchar. No se trata de odio, no se trata de enemistad. Se trata de reconocer que dos pueblos pueden vivir uno al lado del otro y aún así no ser compatibles. Negar esta realidad solo genera frustración, conflictos constantes y decisiones políticas ineficaces. La verdad duele, pero solo enfrentándola se puede actuar con claridad, seguridad y estrategia. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre.